realmente, después de escribir Fugitivo, que fue para mí un reto, es una novela que autopubliqué, era ciencia ficción y quería escribir una historia grande que tuviese muchísimos matices y que juntase un montón de cosas que a mí me gustaban. Pues, por ejemplo, Japón, sobre todo el Japón más tradicional, pero tampoco que se fuese a los samuráis. Entonces sí que me basé mucho en lo que yo conocía, por ejemplo, películas de estudio Ghibli, también me documenté muchísimo sobre la historia de Japón de la época, de la Primera Guerra Mundial, y sobre un montón de la ropa, de cómo se decían las cosas. O sea, la documentación de este libro son un montón de hojas de Word que al final he cogido detallitos, pero fue muy interesante, sobre todo en la segunda corrección, después que añadí más contexto. Fue muy interesante el ver cómo crecía y se hacía una historia mucho más redonda, sobre todo por el contexto mucho más sentado. Es una historia de fantasía, una fantasía de aventuras, en el que, bueno, a la protagonista, Anya, vive en Green Village con su abuela y su tía en una pequeña pensión que regentan ellas. Está un poco cansada de que no le den responsabilidades, entonces una noche decide tomar el negocio por su cuenta y atender al invitado, al huésped que viene esa noche. ¿Qué pasa? Pues que no es una buena idea. Entonces esa noche la raptan y la llevan a Japón, ¿vale? Aquí es cuando cruzas el umbral y llegas al mundo mágico. Y a partir de aquí, pues como que va a empezar el drama de su vida feliz a un cambio totalmente repentino, que además con un montón de costumbres que ella no conoce, un idioma que no conoce. Y bueno, aquí le han llevado una posada que representa a la bruja Mayo, que es la que está en la portada, y que no la va a tratar muy bien, porque le han robado algo y quiere utilizar a Anya como moneda de cambio. Entonces, a partir de entonces, ya, yo creo que no voy a contar más, ¿no? No se puede contar mucho más. Puedes hablar un poco más de los personajes, de los otros que van apareciendo, porque hay bastantes personajes que yo no me acuerdo bien de los nombres, que son muy malas. Sí, Hayao, Rinas. Hayao es muy dulce. Y hay un personaje que para Anya es muy importante porque la protege, la cuida, la mima, le ayuda a integrarse, porque realmente es muy chocante ver cómo la rechazan, porque la rechazan de pleno, claro. Esa es la extranjera, entonces obviamente es un choque cultural muy grande, que además como no tiene ni idioma ni sabe absolutamente nada de la posada, obviamente todos la ven como una intrusa. Entonces sí que nota ese rechazo de pleno nada más llegar, y Rina es un personaje que va a ser como un poco nexo de unión, porque tampoco es tan cariñosa ni tan... No. Es bastante más seca, pero sí que va a intentar protegerla un poco, porque tampoco puede excederse en sus funciones. Luego también está Hayao, que también se va a portar muy bien con ella, a su manera, y Jared, que es el esposo de la bruja y quien al final es quien va a la pensión y la secuestra, y que es un personaje que tiene muchos... Que al principio no me agradó. Que al principio no me agradó ya. ¿No? Ya suele causar un poco de rechazo, y al final sí, ¿no? Eso es lo importante. Y nada, es un personaje que a mí me dio mucho juego también. Escribirlo fue muy divertido, igual que escribir a Mayo. Y eso, jugué mucho con los tonos grises, sobre todo porque no quería que ninguno fuese malo, ni que ella fuese la villana que desde el principio la toma, no. Quería que tuviesen todos sus matices, que pudiesen oscilar entre el bien y el mal, y que tuviesen sus razones de peso para estar en una situación u otra. Incluso la protagonista llega a estar en una zona también muy oscura, entonces... Claro, es que los personajes pasan de un punto a otro de manera muy bien construida, porque para la bruja Mayo, para saber por qué es así, también explica su historia y llegas a entenderla, que eso es importante. No es un malo de
eres mal y punto. Igual dices, pues igual yo también habría... Claro, no son acabado de ser- personajes que odias Sí. porque dices, es que es malo. Y yo, a ver, siempre he crecido con un montón de series, por ejemplo Sakura, vamos, era como mi serie favorita de pequeña. Luego también empecé a conocer las películas Ghibli, que era como, wow, es que es tan diferente a lo que hace Disney, que es que me encantan, o sea, las he visto todas, pero mi favorita y tiene... he bebido mucho de eso, sobre todo del Castillo Ambulante y del Viaje de Chihiro, porque son mis dos películas favoritas. Y yo creo que también es un pequeño homenaje que quería hacer, porque además está dedicado a Hayao Miyazaki, al estudio Ghibli, y a David Bowie, que por desgracia no está ya, pero sí, clara influencia de toda mi infancia, adolescencia y todo el anime que he visto. Así que sí que soy muy friki. Leí el título. O sea, Shima mí le digo, hostia, a mí me recuerda a lo de Vampire Princess Miyu, porque los Shimas eran los demonios japoneses malos. Claro, a mí me vino esa cabeza. Claro, los somos frikis, eso es. Pues yo cuando te he dicho lo de Shima, era porque yo pensaba que era algo de demonio. Y me has dicho que era posada. ¿Por qué? Isla. Isla. Porque creo que en japonés shi significa como muerte o algo por el Sí, sí, estilo. sí, es cuatro, a mí esta Es manera el de decir cuatro cuatro. y que realmente sí, omiten decirlo de esa Sí, manera porque sí. significa muerte. Igual que también en los Qué hospitales frikis no ponen el cuatro por eso Es mismo. verdad. ¿Ah, sí? Sí. Oh, mira, no lo sabía. Sí. ¿Ves? Fíjate la documentación de lo que sirve. La verdad que muy bien. Es que hay cosas que no puedo meter en la novela pero que están ahí. Muy bien. ¿Alguna cosa Yo. más? Sobre el sistema mágico, ¿nos puedes contar un poco? A ver, el ¿Cómo sistema funciona? mágico, sí, en esta novela va a través de demonios, de tratos con demonios, ¿vale? También funciona a través de pues eso, contratos que se pueden hacer a través de ese demonio, pero también puedes aprender magia. Es un camino mucho más difícil, mucho más complicado que, por ejemplo, con un demonio. Entonces, el trato es muy... ¿cómo decirlo? Tienes que dar mucho de ti con ese trato, ¿vale? Pero claro, tiene su poder. Lo malo que tiene es que el demonio tiene como personalidad, entonces es intentar luchar porque no llegue a hacerse del todo contigo. Es decir, tú tienes la magia, pero tienes que... es que no sé cómo decirlo. Tienes que luchar mucho con él para poder ponerte por encima y que no y controlarlo, eso es. ¿Tienes algo más? Más en mente, sí. Sí, a ver, ahora mismo estoy con un proyecto, pero Es como puedo hablar, ¿no? Bueno, lo ya, ¿no? Sí, claro. Pero para el año que viene sí que vamos a publicar Es la con noticia Onix, esta. es la Qué noticia. guay. Una novela que se llama La chica del corazón de agua para la primavera. Sí. Que si me seguís por Twitter a lo mejor habéis escuchado un poco porque sí que conforme iba escribiendo iba anunciando un poco sobre la novela. Y pues nada, para la primavera del año que viene pues con Onix. Puedes hablar de la novela. No tiene nada que ver con esta novela. No, es no. fantasía. Para nada, es realismo, ¿vale? Es contemporáneo y va sobre un tema que a mí me afectó personalmente, ¿vale? Que por eso escribí esta novela, que es la depresión. No es el tema, ni tampoco es una novela didáctica, pero sí que intento explicar por medio de una historia lo que es sentir depresión. Entonces, pues nada, la protagonista se llama Petra, que tiene esta enfermedad mental y decide dejar su vida en Madrid y viajar a Valencia, empezar a estudiar ahí y cree que el cambio va a ser bueno para su enfermedad y para que ella intente dar el paso para curarse. Pero ahí se enfrenta con la soledad, entonces no es una buena... no es lo mejor para su estado, entonces bueno, es la historia de Petra y de cómo mediante la amistad, porque empiezan a aparecer nuevos personajes, Jairo, Leroy, Ian, que van a ser en Nazaret. Y nada, es todo el viaje que hace en ese año académico y un poco de superación personal, pero que hay que esperar a ver el final.
Sí, a ver, es una novela que trata el tema, como ya ha dicho, ¿no? Trata el tema de la depresión, pero no se centra en la depresión, pero sí que siempre está presente con pinceladas, como por ejemplo los estados de ánimo de la protagonista. Hay una cosa que hace Sonia en esta novela que creo que es muy importante y es repetir muchas rutinas y que tú como lector dices, me está diciendo, se está poniendo zapatos, se está peinando, no sé qué, pero realmente es necesario porque la chica, en este caso Petra, en ese estado, todo es como en su vida más lento, más pesado, todo le cuesta, todo lo que sea le cuesta, es un esfuerzo enorme, es necesario para que el lector se dé cuenta, ¿no? de lo que cuesta y bueno, y yo creo que va a servir mucho para que la gente que pueda sufrir esta enfermedad pues no se sienta, que a veces da vergüenza ir y decirlo, incluso a familiares o a conocidos. A ver, yo personalmente esta historia, yo no fui capaz de hablar con mis padres de esto, entonces fue mi manera de canalizar todo lo que yo sentí y poder darles algo que ellos pudiesen comprender para que me entendiesen a mí. Entonces, sí que para mí fue muy importante y es una historia que realmente me da un poco de miedo compartir porque a pesar de que no es mi historia, sí que tiene todo lo que sentí en su momento y sí que me da un poco de vértigo el hecho de hacer... No, pero yo creo que la gente, porque es eso, aparte, incluso hay gente que puede ser que tampoco note tanto el tema este de la depresión, porque al fin y al cabo es una novela, es una ficción, y hay amoríos, y hay amistades, y hay que con un montón de tramas. Luego hay un personaje muy importante que es su prima, sí, que creo que es el enfoque de la gente que no entiende, no quiere entender que alguien está mal, y que si no hace algo, no es porque no quiera estar contigo, sino porque no puede ahora mismo mentalmente hacerlo, y lo haces muy bien con su prima. Porque yo misma decía, pero tía, a ver, ¿no te das cuenta que no es porque no quiera estar contigo, porque está mal y se lo toma todo a mal encima, como si fuera... Y sí, pero es que hay muchas así. Hay mucha gente así, bueno, y yo creo que es importante que se eduque y en problemas de la depresión, de ansiedades y de cosas que están a día por todos lados, pero que es como un tabú aquí, ¿no? Alguien te dice que va al psicólogo o va al psiquiatra y ya es un loco, o qué le pasará, y realmente, pues, sencillamente... quiere arreglar su vida y creo que es una buena manera de ponerse en manos de profesionales. Si te pones a mirar de todas formas estadísticas, la depresión es la primera enfermedad incapacitante mundial. Es decir, un montón de gente no puede ir a trabajar o no puede hacer su vida normal porque esta enfermedad le lastra. O sea, no puede salir de la cama. O sea, es muy frustrante y yo quería pues eso, dar como un pequeño voto de esperanza en la novela también, porque no todo es tan oscuro a pesar de que cuando estás ahí dentro de salida y bueno, que se puede salir poco a poco. Yo creo que me gustará mucho y estamos trabajando para hacer una edición bastante bonita y especial con el libro, que de momento no puedo decir nada más. Saldrá en abril. Saldrá en abril, no sé exactamente la fecha. Y bueno, ya os iremos dando más detalles. Ahora estamos trabajando un poquito en el manuscrito y eso. Estamos empezando ahora con el proceso y... Sí. Y bueno, ya también que yo hace tiempo que la leí y hace tiempo que le dije que nos interesaba publicarla, pero bueno, ella también pues es una novela muy suya y quiso tomarse su tiempo y decir que iba a hacer. Sí. Y al final sí ha apostado y de verdad que creo que va a gustar muchísimo. Cuando empecé a preocuparme por mí, empecé un poquito a mejorar. Y fue después de escribir La chica del corazón de agua, con lo que logré, como dejar eso atrás y recuperarme. Porque escribir La chica del corazón de agua fue bastante duro. Porque tenía que meterme en un estado del que intentaba salir. Entonces sí que fue un poco como, aparte de una piscina con gusto, bueno, porque escribir al final es liberador y cuando terminé de escribir fue una catarsis. Entonces... yo creo que el hecho de poder expresarme fue lo que detonó mi ascenso.